Colombia se rige en una democracia, somos un Estado laico, pero tal parece que nos ha costado valer las leyes cuando observamos que la Iglesia influye a través de sus seguidores en temas como la educación pública, el aborto, el matrimonio igualitario e igualmente en la asignación de días festivos para las fechas significativas del cristianismo. Consideramos que la gran mayoría de samarios y residentes profesa o dice pertenecer a alguna religión. No existen estudios, sin embargo, al crear un grupo de ateos samarios, hemos podido visualizar ateos agnósticos y diversas posiciones filosóficas en la comunidad samaria. El Bogotá Gospel es un festival de música religiosa que se ha realizado en la capital desde el año 2008 al 2012. Ya en el proyecto de Acuerdo 150 de 2014, se propone institucionalizar el festival para que se realice en la segunda semana de agosto de cada año, siendo apoyado por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD. La doctora Clara Lucía Sandoval, impulsora del proyecto de acuerdo para institucionalizar el gospel, ha dicho que este festival no tiene naturaleza religiosa. En una nota publicada el 16 de julio de 2013 en el diario El Espectador, dice: Bogotá Gospel no es un concierto religioso, es un festival de música de todos y para todos. No obstante, hay un par de hechos que señalan que Bogotá Gospel sí es religioso, y más aún, que está orientado a un sector del cristianismo. Estos hechos son: primero, en el formulario de inscripción de las ediciones anteriores se exigía a las bandas participantes los siguientes datos: experiencia ministerial, visión ministerial e iglesia a la que pertenece a la agrupación. Adicionalmente, se pide una carta de membresía certificada por un pastor. Estos requisitos conllevan a que solo bandas relacionadas con el evangelismo carismático puedan participar. No sería posible entonces, bajo este requisito, que una banda de gospel católica, judía, agnóstica o secular pudiera participar. El filtro religioso de las bandas y letras muestra que el festival sí tiene una orientación y una naturaleza confesional, algo que precisamente pide la Corte Constitucional no se haga en espacios públicos o en lo financiado con dineros públicos. Como se observa en el video anterior, en Colombia se desarrolla una forma de exclusión por motivos de creencia. Sin embargo, para poder desarrollar esta idea, me gustaría primeramente leer dos artículos de la Constitución y posteriormente explicarlos. El primer artículo, el artículo 13, establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Asimismo, el artículo 19 postula que se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Una extensión de este derecho es la proclamación constitucional de la separación del Estado y la Iglesia, que en nuestro caso es la Iglesia Católica. La libertad de culto, asimismo, no solo implica la protección del Estado contra la discriminación religiosa y las persecuciones, sino la prohibición a cualquiera de los poderes públicos de promocionar una religión determinada. Habiendo entendido esto, es posible desarrollar la idea postulada anteriormente. Como pudimos observar en el inicio del video, vimos la forma en la que una persona atea establece cómo se da de manera incorrecta la separación entre el Estado y la Iglesia, haciendo énfasis en la Semana Santa. La Semana Santa, como sabemos, es una semana celebrada por la mayoría de colombianos, donde se conmemora la muerte de Jesús. Esta semana, como es claro, es de connotación católica. El problema no reside en la celebración de la misma semana, pues de hecho el Estado debería garantizar que las personas profesen su religión libremente. El verdadero problema está en que el Estado, de manera indebida, pues debería asumir un carácter neutral, decide instaurar festivos en esta semana por motivos religiosos, pues de esta forma limita significativamente la participación que pueden tener personas ateas o de religiones distintas a la cristiana esta semana, ya que al imponer esta serie de festivos basados en una creencia, genera un sentimiento de exclusión en el sector de la población previamente mencionado, pues así causa que se les limite la participación social y cultural.
De nuevo, quiero hacer énfasis en que la exclusión no sea en el momento en que los católicos celebran la Semana Santa, sino en el momento en que el Estado vuelve casi mandatorio para toda la población la celebración de unos festivos de carácter religioso, contradiciéndose y no acatando el carácter laico que debería tener, lo que causaría que la población atea no solo se sienta excluida, sino discriminada. De igual manera, podemos ver en la segunda parte del video cómo el Estado promueve con recursos económicos un festival gospel, que aunque afirma que no es de carácter cristiano, por las evidencias mostradas, nos muestra que tiene un enfoque netamente religioso, donde para participar se pide que se pertenezca a una iglesia y que se tenga una carta de recomendación de un pastor, lo cual excluye al sector de la población atea y secular. La religión está en todo su derecho a practicar y expresar su opinión y creencia, pero el Estado no puede apoyar de ninguna manera un grupo en el que se excluya un sector de la sociedad y donde no se le permita su participación en un concierto a razón de su creencia. Esto está aún más claro en la sentencia C-766 del 2010, expedida por la Corte Constitucional, que indica: la neutralidad estatal comporta que las actividades públicas no tengan fundamento, sentido u orientación determinada por religión alguna, en cuanto a confesión o institución, de manera que las funciones del Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional. Todo lo anterior nos hace cuestionar el carácter laico del Estado y su concordancia con lo establecido en la Constitución, pues este no solo favorece actitudes anticonstituyentes y limitantes para un sector de la población, sino que desarrolla él mismo una actitud excluyente con una creencia en específico al instaurar festivos que van en contra de algunas creencias y del carácter nacional.